Nunca pensé que la ausencia pudiera sentirse más pesada que la presencia. El volante estaba clavado junto al buzón con las esquinas dobladas. Casi no lo vi. Había dejado mi mochila táctica en el suelo para abrir la puerta y alcancé a ver el nombre de Madeleine impreso en cursiva dorada, una celebración de la vida de Franklin Grant. Indicaba la hora, el lugar y una nota al pie que habría refrigerios en el jardín al terminar el programa. Estaba el nombre de mi padre y el de mi madre. Incluso David, el esposo de Madeleine, tenía su propia línea. Lo revisé 2-3 veces. Mi nombre no aparecía. Bajé el papel, lo doblé una vez y lo metí en la bolsa frontal de mi chaqueta de uniforme. No pensaba decir nada. Tal vez aún me presentaría en silencio con el uniforme de gala. Me quedaría al fondo, las manos detrás. Él fue el único que me miró sin estar esperando corregirme algo. La llamada llegó esa misma tarde. Dejé que sonara una vez antes de contestar. No hubo saludo. «No vengas», esperé. Madeleine piensa que podría alterar el ambiente. Tú entiendes. Eso fue todo. Sin explicaciones. Solo logística disfrazada de preocupación. Me quedé en la cocina, una mano aún aferrada al borde del fregadero, viendo la línea de manchas de café marcada sobre la loza. No colgó de inmediato, pero tampoco dijo nada más. Yo terminé la llamada. Escribí una respuesta y la borré. Luego la volví a escribir. «Entendido. Gracias por avisarme». Presioné enviar. No la volví a leer. El uniforme que llevaba aún conservaba la línea marcada de la formación matutina. Me senté y aflojé las agujetas de las botas con cuidado, tratando de no rozarlas con el piso. El cuero seguía duro por el betún. Recordé cómo él inspeccionaba sus zapatos antes de la cena del domingo, girándolos a contraluz, como si pudieran decirle algo. Había cosas que esperaba, pero no esto, no una omisión envuelta en tanta eficiencia cortés. Después abrí otra vez el sobre que había doblado. Tenía una ligera mancha donde alguien tocó la tinta antes de tiempo. Parecía una huella pero sin marcas, solo un borrón, como si alguien hubiera intentado borrar un error y luego fingió que no era uno. Mi madre solía decir, siempre haces las cosas más difíciles de lo que deben ser. Generalmente lo decía mientras cerraba una puerta detrás de ella. Una vez cuando tenía 13 años, me encontró planchando el parche de rotissé en una camisa prestada. Me miró un rato con los brazos cruzados y dijo, «Eres demasiado seria para tu propio bien. La gente no recuerda eso». Ese mismo año Madeleine entró a clases de ballet. Llevaba listones que combinaban con sus zapatillas y recibía aplausos solo por entrar a una habitación. Siempre hubo diferencias, pero esto no era diferencia. Esto era ausencia escrita con toda intención. Me senté en la mesa de la cocina mientras el sol bajaba tiñendo la pared del fondo con las líneas largas del día. El olor a polvo y café molido seguía en el aire. Me quité el anillo, una banda delgada de oro que nunca reemplacé tras el despliegue en Sanguine, y lo dejé al lado del salero. Dejó una marca suave en mi piel. Presioné con el pulgar hasta que desapareció. Lo que más me impresionó fue lo ordinario que se sintió todo, lo fácil que era desaparecer. No con gritos, no con un portazo, solo con tipografía y diseño. Nadie me dijo que no pertenecía. Simplemente nunca me incluyeron desde el principio. A las 1900 salí al pequeño patio de entrenamiento detrás del arsenal. No había nadie. El suelo seguía compacto por las prácticas. Me paré donde normalmente subía la bandera, las manos atrás. Pensé en sus manos, las de mi abuelo, callosas pero firmes, cómo envolvían mis muñecas cuando me ponía rígida en los ejercicios de fusil básico. «Relájate», solía susurrarme. Control no es lo mismo que tensión. Miré hacia el cielo. Aún no había estrellas, solo ese gris que llega cuando el día ya no tiene nada más que dar. Mi celular vibró una vez ahí mismo en la banca. No me moví. No lo revisé. Hay cosas que no necesitan respuesta. Pensé en presentarme de todos modos, en pasar junto a los murmullos y las mesas con manteles blancos y tomar mi lugar al fondo como siempre. Pero lo vi demasiado claro, la sonrisa apretada de Madeleine, la mano de mi madre tensándose sobre su bolso, el murmullo flotando en el jardín. «¿Qué hace ella aquí?».
La parte de mí que alguna vez solo quiso estar en esa foto, solo un lugar en la mesa, solo un nombre en el anuncio se quedó en silencio. No desapareció, solo se aquietó. Volví a mirar las agujetas de mis botas. Luego levanté la vista hacia el horizonte. No se sintió como un rechazo. El rechazo implica esfuerzo de ambas partes. Esto era algo más frío, algo que ya había sido decidido. Y yo no lo discutí, no grité, no supliqué, no toqué puertas que ya estaban selladas desde los cimientos. Solo me quedé quieta. Dejé que el aire empujara el borde de mi chaqueta. Dejé que el viento pasara sin engancharse en nada blando. Algunos finales no hacen eco, simplemente se detienen, y eso de alguna manera es lo que los hace permanecer. Hubo un tiempo en que pensé que encajar sería suficiente. Todavía recuerdo cómo se sentía el vestido que mi mamá eligió para la cena de compromiso de Madeline. Me dio uno igualito en otro color, azul claro, muy delgado para octubre. El cierre se atoraba de lado y tuve que torcerme toda para cerrarlo sin pedir ayuda. Nadie notó cuando llegué. Encontré un lugar casi al final de la mesa, puse la servilleta sobre mis piernas y mantuve los hombros parejos. Ella sonrió a Madeline a mitad de la ensalada. Siempre te portas con tanta elegancia. Eso es muy del estilo Grant. Tomé mi vaso de agua. La condensación lo hizo resbalar un segundo antes de que pudiera sujetarlo bien. Esa semana me salté el entrenamiento de campo. Nunca se los dije. El lugar lo ocupó otra persona y nadie volvió a mencionarlo. Cada Navidad envolvía cajas con papel craft y las amarraba con listón azul marino. Sencillo, prolijo. Siempre las enviaba con tiempo para que llegaran antes del 22. Incluía tarjetas, a veces notas escritas a mano, a veces impresas. Nunca fueron devueltas, nunca fueron reconocidas, pero yo seguía mandándolas. Un pequeño ritual en privado. Imaginaba a mi papá poniéndolas bajo el árbol sin abrir. Imaginaba a mi mamá reutilizando el listón. Una vez al llamarla por su cumpleaños, mi mamá dejó que el silencio se alargara más de lo normal. ¿Sabes? Siempre ha habido algo lejano en tu voz, dijo. Incluso de niña, como si nunca hubieras querido estar aquí. Ese año dejé las velas sin encender. Le mandé un pañuelo de seda desde un tianguis en Okinawa bien doblado suave como el aliento. Nunca lo mencionó. No eran crueles en el sentido clásico, solo eficientes, como un sistema tan optimizado que ya no se da cuenta de lo que descarta. Cuando Madeline lanzó su línea de primavera, mi mamá recortó un artículo y se lo llevó a su grupo de canasta. Lo vi una vez bien doblado sobre la barra de la cocina durante una visita de fin de semana. Mi nombre también había salido esa semana en un periódico comunitario, una mención por coordinar la logística de apoyo tras el huracán en Luisiana. Nadie lo comentó. Le dije a Madeline que el lino de sus vestidos se veía hermoso. Ella me sonrió, pero sin mostrar los dientes. No te ves mal, dijo ajustándose el arete. Solo no uses las botas. Esa noche usé zapatos planos. Me paré a su lado en las fotos siempre un poco a la izquierda, un hombro más atrás. A los 22 rechacé una rotación competitiva de entrenamiento en cuántico. El cumpleaños 60 de mi mamá iba a celebrarse en la finca familiar y había rumores de que vendría un fotógrafo de la revista social local. Usé el collar que me dio a los 16. Al final de la noche me dejó una línea verde en el cuello. Me sentaron en la mesa lateral. Mi papá dijo que era para equilibrar el ambiente. Sujeté la copa de vino más fuerte de lo que pretendía. Elogié el cordero, elogié las flores. Firmé el libro de invitados como todos los demás. Antes pensaba que si me quedaba callada el tiempo suficiente, eventualmente voltearían a verme. Nunca les conté de los reconocimientos. Temía sonar como si estuviera presumiendo. Nunca mencioné las noches en bases avanzadas, los cuerpos que cargué en camillas, las manos que tomé cuando no había nadie más. Ellos no preguntaron, yo no ofrecí. Cuando salió el artículo el que escribió mi mamá para el boletín de la Fundación de Mujeres, detalló los logros de Madeline con precisión. Ivy League, Semana de la Moda, donadora de 3 museos. La sección de legado familiar mencionaba la empresa de mi padre y el servicio condecorado de Franklin Grant. No hubo una sola mención mía, ni al pasar. Aún así envié una nota. Buen trabajo. El diseño quedó muy bonito.
Ella respondió con un enlace a una galería de fotos del almuerzo. No aparecía en ninguna. Durante mucho tiempo me dije que era cosa de horarios, de mala señal, de modales exagerados, pero ahora creo que sí me veían, solo que no como alguien que les perteneciera. Todavía tengo el cuchillo con el que corté fruta esa mañana, que ella dijo que Madeleine era todo lo que esta familia representa. Es una cosa chiquita, medio desafilada, manchada en el mango, pero se acomoda perfecto en mi mano. Pelé una pera en una sola tira larga, puse las rebanadas en un platito y lo dejé junto a la cafetera. Nadie las tocó. Años después, todavía recuerdo ese silencio más filoso que muchas palabras. Incluso cuando me asignaron mi primer puesto de mando, envié la dirección a casa. Nadie vino. Cuando obtuve mi rango, no planeé ceremonia. Imprimí el aviso, lo metí en un sobre y lo envié yo misma, sin respuesta. Ni siquiera una por error. No es que se les haya olvidado. Olvidar requiere un esfuerzo. Esto fue algo más silencioso. Una decisión tomada una vez y repetida sin dudar. Volví a usar el vestido esta vez para la cena de ensayo de una prima. Me paré junto a mi madre en la barra. Nunca entendiste la sencillez, dijo ajustándose el borde de la manga. Siempre te esfuerzas de más. Llevaba un vestido negro sencillo sin joyas. No respondí. Solo doblé la servilleta de cóctel en 4 hasta que se sostuviera sola. Creo que más que nada solo quería que vieran que nunca pedí atención, solo reconocimiento, solo la cortesía de ser vista donde ya estaba parada. Pero eso no es lo mismo que pertenecer. Y tal vez ellos siempre lo supieron. Algunos recuerdos no regresan con ruido, sino con un silencio tan agudo que atraviesa el pensamiento. Todavía puedo ver la libreta de cuero que le regalé ese invierno. Tenía 15 años. Ahorré de mi domingo, elegí una con bordes cosidos y pasta blanda color café. Le mandé grabar sus iniciales en la esquina inferior con letras doradas pequeñas, ordenadas casi tímidas. Sonrió cuando se la di. Tocó las letras con un dedo y asintió una sola vez. La foto en la repisa la semana siguiente era de Madeleine, junto al árbol con un vestido de terciopelo rojo. Recuerdo la inclinación de su barbilla, la luz reflejada en las lentejuelas de sus zapatos. Yo no aparecía en la imagen. Años después, el álbum que mi madre tenía en la consola estaba lleno de páginas con premios de Madeleine, medallas, invitaciones, recortes de revistas. Mis páginas estaban sueltas, unas postales del extranjero, una foto en periódico borrosa y mal centrada. Un año mi carta de ascenso estaba guardada detrás de una tarjeta de cumpleaños dirigida a otra persona. Nadie dijo jamás que faltaba mi nombre. Solo pasaban las páginas más rápido cuando yo estaba cerca. Cuando recibí la distinción de mejor soldado en mi división, llamé durante la hora del almuerzo. Una conexión de 1 minuto desde el teléfono de la base. La línea sonó 2 veces antes de enlazarse. La voz de mi madre se escuchó débil sin rastro de calidez. Nomás asegúrate de no cortarte el cabello muy corto. La gente asume cosas. Ese día estaba junto a la malla metálica detrás de los dormitorios y pasé la mano por la nuca. Ni siquiera había hablado aún. Ella colgó antes de que pudiera hacerlo. Creo que fue en ese momento cuando dejé de dar noticias si no me las pedían. En la reunión familiar donde Madeleine presentó su línea de perfumes, todo estaba decorado en tonos pastel, las servilletas, las flores hasta los bocadillos. Mi nombre no estaba en el plano de mesas. Encontré una silla al fondo del jardín cerca de la carpa del catering. Me quedé sentada durante 3 brindis. Una prima se acercó y susurró: «¿Viniste hasta acá solo por esto?» Asentí. Nadie mencionó el uniforme doblado en mi maleta arriba. El discurso de Madeleine terminó con aplausos. Mi madre se secó los ojos con una servilleta de lino. Mi padre aplaudió una vez lento y luego se inclinó hacia la mujer a su lado. Siempre supo cómo hacerse notar. Dejé que el sonido me envolviera como polvo. Miré el vaso en mi mano. Agua, no champán. Nadie notó que no toqué nada del plato. Esa misma noche, Madeleine pasó junto a mi silla camino al baño. Se detuvo, alisó su vestido y se inclinó. «Trata de no verte tan quieta. Desapareces cuando haces eso». Asentí otra vez. No sabía cómo responder de otra forma. Tomaron una foto esa noche que salió publicada en la columna local la semana siguiente. Ella estaba en el centro riendo.
Mi madre tenía la mano sobre el hombro de Madeleine. Yo quedé justo fuera del encuadre. Lo recuerdo porque yo llevé la cámara, programé el temporizador y me aparté lo suficientemente rápido para salir. Pero el recorte me dejó fuera. Igual guardé ese recorte. No porque lo necesitara, sino porque me recordaba algo que había aceptado en silencio. Estar presente no significa estar incluida. En el closet del piso de arriba en casa de mis padres hay una caja con tarjetas grabadas. Felicidades. Bien hecho. Estamos orgullosos. Todas dirigidas a Madeleine. Cada una abierta con cuidado, leída y guardada. Las mías, las pocas que hubo, estaban debajo, sin sobres, a veces sin firma. Una fue doblada y usada para nivelar la pata de una mesa en un brunch navideño. Cuando la vi me agaché y la recogí. Mi letra en el borde ya se había desvanecido. La puse sobre la barra junto al centro de mesa. Nadie preguntó por ella. Hasta la casa tenía sus patrones. En el pasillo, la pared de fotos tenía un ritmo Madeleine al piano. Madeleine con toga y birrete. Madeleine con un ramo frente al Lincoln Center. Yo salía en una sola. Una foto recortada de espaldas metiendo una maleta en la cajuela de un coche. Había un perchero cerca de la puerta donde los invitados colgaban sus abrigos. Una vez en diciembre dejé el mío ahí después de volver de una misión. Un saco de lana azul marino con hilos plateados en los puños. Se quedó colgado ahí 3 días sin que nadie lo tocara. Cuando lo tomé de nuevo había una nota en la manga. Esto debería ir en el closet de visitas. Nadie la firmó. Y no hacía falta. Años después encontré ese mismo abrigo en una pila de donaciones en el garaje doblado, debajo de una caja con decoraciones navideñas sin usar. El forro aún olía levemente a cedro y diésel. La letra de mi abuelo siempre fue firme e intencional. Incluso en las listas del súper, cada letra parecía formar fila. Una vez me escribió una nota en un papel amarillo doblado en 4. La encontré dentro de la libreta de cuero que yo le había regalado años después de que falleciera. Ves lo que otros no. No sueltes eso. No se la mostré a nadie. No hubo un momento exacto en que pudiera decir que desaparecí. No fue un grito ni un abismo. Fue más bien una erosión lenta, silenciosa total. Ya no espero que mencionen mi nombre. Ya no espero oírlo. Pero a veces, en el silencio entre una cosa y otra, dibujo con la mente el contorno de lo que faltó y lo que me enseñó a no necesitar. La confianza no se rompe, se desplaza, silenciosa y luego de golpe. El correo llegó pasadas las 3, sin asunto. Una notificación del banco con el mismo formato de siempre, tipografía limpia, lenguaje educado, nada urgente. Actualización sobre el acceso a la cuenta vinculada. Estuve a punto de borrarlo. Pero algo en el tono me hizo detenerme. Hice clic. El saldo estaba mal. No desaparecido por completo, solo reducido, drenado con precisión silenciosa a lo largo de varios años. $83,000 desaparecidos. No de un jalón, en retiros programados constantes y cuidadosos. Como si alguien hubiera aprendido a no activar alertas. La cuenta la abrí durante mi primer despliegue. Seguridad a largo plazo. Recuerdo haber firmado los papeles en una tienda de campaña, bajo una lámpara con la tinta saltándose por el frío. Revisé la lista de accesos. Mi nombre seguía ahí, pero había otro más, Robert Grant. Relación padre-apoderado autorizado. Autorización firmada hace 7 años. Yo estaba asignada en Bahrein. La firma era una imitación de la mía. Las letras casi correctas, salvo por la G, la mía siempre se curva hacia adentro. Esta se abría hacia afuera, como si no supiera cuándo detenerse. No entré en pánico, no grité. Me senté a la mesa, coloqué las palmas sobre la madera y respiré hasta que el aire dejó de doler. Luego marqué a la casa. 3 timbres. Y su voz. Tú sabes manejar dinero, Eleanor. Tu papá solo estaba ayudando. Hubo una pausa suave, casi amable. Con el trabajo que tienes, es mejor que alguien en casa lo administre. No respondí. Ella no esperó. La llamada se cortó sola. Dejé el celular en la encimera. Vibró 2 veces más. Un mensaje de Madeleine. Sin signos de puntuación. No exageres. Ni siquiera necesitas ese dinero. No contesté.
Abrí el cajón bajo el fregadero y saqué la cajita ignífuga donde guardo copias de mis órdenes, una cinta de medalla desgastada, las placas de mi primera unidad. Me senté y puse mi credencial militar al lado. El laminado ya se levantaba en una esquina. La aplané con el dedo. No sentí rabia, ni traición en el sentido dramático. Solo un vaciado. Una resta silenciosa que nunca supe que debía vigilar. Revisé los estados de cuenta. Las fechas coincidían con los periodos en que estuve incomunicada, desplegada, trasladada en recuperación. No hubo alertas. Los retiros estaban justo debajo de los límites, sin banderas, solo borrado silencioso. Recordé algo que mi papá dijo una vez en un brunch después de un despliegue de 6 meses. La conversación derivó en finanzas, familiares, seguros, propiedades, herencias. Yo no dije nada. Casi nunca lo hacía en esas reuniones. Me miró al otro lado de la mesa, pero no a mí, a través de mí. No puedes esperar orden de alguien que vive con una mochila al hombro. Nadie lo corrigió. Mi mamá le rellenó la copa. Me levanté y saqué la carpeta del gabinete, la de contraseñas, contactos, de emergencia, copias de los documentos que actualicé al modificar mi testamento. Todo vigente, todo firmado, todo mío. No preguntaron, no avisaron. Simplemente decidieron por mí que no necesitaba lo que había ganado, que era mejor que me protegieran de lo que ya era mío. No era por el dinero, era por la suposición. Saqué una libreta legal amarilla y empecé a anotar las fechas, los montos, los cambios de acceso. No por venganza, por claridad, algo que pudiera sostener cuando el silencio se volviera demasiado líquido. Al fondo del mismo cajón encontré el sobre que mi abuelo me envió años atrás, después de un ascenso menor que no salió en ningún periódico. Dentro una sola nota con su letra cuadrada. No dejes que te quiten tu nombre, aunque nunca lo digan. Había subrayado quiten, no nombre. Puse la nota junto a mi tarjeta y me recosté en la silla. Más tarde abrí la caja con las fotos que nunca colgué. La mayoría eran de mis despliegues, ceremonias, en la base fotos rápidas enviadas solo para demostrar que seguía viva. Una casi al fondo era de mi abuelo y de mí él, con su vieja chaqueta de los Marines, yo con una camiseta el cabello recogido, los dos mirando en direcciones distintas, pero de algún modo en sintonía. Esa la enmarqué. No les devolví la llamada, no los enfrenté. No hacía falta corregir a quienes nunca pensaron que se equivocaban. En lugar de eso, cerré el expediente, cerré el cajón, apagué la lámpara. Hay cosas que se pierden y no se ven. Ni los bancos ni los juzgados las detectan. Pero se siente su ausencia en la forma en que tu nombre resuena cuando ya no queda nadie que lo diga como debe ser. Se llevaron algo que no les pertenecía, no solo el dinero, también la dignidad de pertenecer. La creencia silenciosa de que mi lugar estaba asegurado incluso si yo no estaba ahí para defenderlo. Pero esto no lo tocaron. La foto, la caja, esa parte de mí que nunca necesitó su aprobación para existir. Y eso era suficiente. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es decisión. Empecé por las cuentas. Entré antes del amanecer cuando todo se siente más liviano. El cursor parpadeaba sobre mi nombre como si me hubiera estado esperando. Le quité su acceso en 4 clics. Sin advertencia, sin mensaje, sin cierre, solo un ajuste igual que cuando ellos me lo hicieron a mí. El formulario preguntó si quería notificarle. No quise. Reuní las tarjetas de cumpleaños que aún no había enviado. Una para mi madre con no me olvides en relieve. Otra para mi sobrina con brillantina que nunca se quedaba en el papel. Las doblé, las guardé en un cajón y no sellé los sobres. Había una línea de crédito compartida pensada para emergencias familiares, para viajes cuando alguien se enfermaba o cuando Madeleine necesitaba un boleto para algún evento. La cerré. La pantalla preguntó el motivo. Seleccioné. Ya no se necesita. El celular vibró esa tarde. Madeleine, otra vez. Estás exagerando. No tienes 12 años. Silencié la conversación. Lo último que vi antes de que desapareciera fue su foto de contacto recortada de un brunch. Estaba riendo. Yo no aparecía en la imagen. El departamento todavía tenía rastros de sus elecciones de decoración. Una lámpara que mi madre insistió en comprar le da equilibrio al espacio.
una alfombra que Madeline dijo que haría que el lugar se sintiera menos como dormitorio de universidad. La enrollé y la dejé en la banqueta. La lámpara titiló una vez cuando la desconecté como si supiera que su tiempo había terminado. El contrato estaba a mi nombre, pero el depósito lo había dado mi papá. Lo devolví de todas formas. Escribí un cheque, lo metí en un sobre sin nada escrito y lo dejé en su buzón. Nunca dijeron nada. Encontré el anuncio de la cabaña por accidente. Solo una foto, paredes de madera, una puerta con mosquitero, una contraventana suelta. El precio era lo suficientemente bajo para no despertar sospechas y la ubicación lo bastante lejos para garantizar silencio. La agente inmobiliaria me preguntó qué me había llevado hasta allá. Menos tráfico, le dije. Sonrió como si tuviera sentido. El lugar olía a cedro y a tiempo. Las ventanas se atascaban. El piso crujía junto a la estufa. Nadie había vivido ahí en al menos 3 años. Firmé la escritura con una pluma prestada. Rasguñaba al escribir mi nombre. Eleanor Grant. Todavía mío por ahora. Hubo un momento de pie en la terraza la primera noche en que el viento me atravesó, no rodeó. Atravesó, no me moví. Solo me quedé ahí con las palmas apoyadas en la barandilla, sintiendo cómo algo se aflojaba detrás de mis costillas. Nadie supo que me había mudado. No redirigí el correo. No dejé mensajes. No mandé ningún correo explicando lo que había cambiado. Eventualmente se darían cuenta. Pero ya sería tarde para corregir el silencio. Una tarde abrí la última caja que había traído conmigo. Adentro una pila de regalos devueltos. Un suéter que le había dado a mi madre aún en su envoltura. Un libro para mi padre con el lomo intacto. Un dibujo de mi sobrina que decía «Para la tía E», con crayones mal trazados, pero nadie le había dicho que yo había devuelto todo. Los quemé en el pequeño fogón detrás de la cabaña. No como ritual. Solo para deshacerme de ellos. Nadie llamó. El silencio no llegó de golpe. Fue apareciendo en fragmentos. Una semana sin mensajes nuevos. Una festividad sin invitaciones reenviadas. Una conversación sin leer. La calma creció como el musgo. Lenta, constante, inevitable. Un día encontré un recibo viejo en el fondo de mi bolsa. De una cafetería de mi antiguo barrio. Con fecha de hace 1 año. Mi nombre escrito en el vaso Eleanor, bien escrito por una vez. Doblé el recibo en un cuadrado y lo puse bajo un platito de cerámica en la entrada. Algo pequeño para recordar que alguna vez estuve en algún lugar y alguien me vio aunque fuera un instante. Tallé un gancho para mis llaves junto a la puerta y en la madera grabé las palabras «En el silencio permanezco». No era para que nadie más lo viera, solo para recordarme lo que había elegido. No era una huida, no era rebeldía, solo era alejarme. No esperaba que me buscaran, y si lo hacían no creí que durara mucho. Siempre habían preferido la versión de mí que aparecía en la orilla de las fotos recortada y callada. Ahora simplemente me había salido un poco más del encuadre. En la parte trasera de la cabaña hay una ventana que da al bosque. El vidrio es viejo ondulado. Lo que se ve a través de él parece más suave, un poco distorsionado. Cuando el viento mueve las ramas, apenas lo suficiente, da la impresión de que saludan, no que alcanzan. A veces me siento ahí sin música, sin palabras. No hay necesidad de ensayar lo que diría si me preguntaran. No hay guión que valga la pena entregar a quien nunca se quedó a ver el final. La semana pasada escribí una sola oración en mi cuaderno. Luego doblé la página. No sabrán cuándo me fui porque nunca notaron que estaba. Y por ahora eso basta. La libertad no llega con alboroto. A veces suena como la ausencia de alguien llamándote por tu nombre. La cabaña crujía como crujen las estructuras viejas, suave, no en protesta, solo como reconocimiento. La madera guardaba memorias que no eran mías. No pedí sus historias. Me movía por el espacio en silencio como una visita que no incomoda. Desempaqué sin prisa. No porque hubiera mucho, sino porque no había urgencia. Una mochila. Una caja de cartón marcada como cocina. Otra más pequeña con la palabra esencial. Las demás las dejé en un rincón. El silencio no me pesaba. Me dejaba espacio. Había una ventana angosta sobre el fregadero. El vidrio estaba algo deformado, como si el agua hubiera corrido por ahí y dejado su forma. A través de ella veía el borde del bosque, agujas de pino,
esparcidas sin orden sobre la tierra. Cuando abrí la llave chispeó una vez y luego fluyó constante y fría. Enjuagué la única taza que había traído. Cerámica blanca, una grieta tenue en la asa. Aún así aguantó. La radio que encontré en el gabinete inferior solo captaba una estación. Jazz, en su mayoría temas viejos, nada nuevo ni agudo. La estática entraba como el clima. La dejé en volumen bajo incluso de noche. No llenaba la habitación, solo me recordaba que no me había quedado sorda. Esa primera mañana herví agua con calma. No tenía cafetera, solo un hervidor y un cono para el filtro. Me di el café al tanteo. El amargor se quedó en mi garganta más de lo que esperaba. Aún así lo tomé. Me calentó las palmas. Eso bastó. No miré mi celular. No por disciplina, sino por desinterés. No se había encendido desde que me fui. Dejé de esperarlo. Ningún mensaje preguntando a dónde fui. Ningún correo avisando que me faltaba algo. El silencio no era personal. Era continuidad. En el cajón de la cocina encontré una cinta adhesiva. Escribí mi nombre con letras grandes y la pegué sobre el buzón metálico. Eleanor, sin títulos, sin iniciales, solo el nombre que hacía años nadie usaba sin tono alguno. El pueblo quedaba a unos 13 kilómetros al sur. Una tienda, una lavandería, un diner con tazas despostilladas y una mesera que le decía mi amor a todos. Compré lo necesario y pagué en efectivo. El recibo se arrugó en mi bolsillo hasta que olvidé que estaba ahí. No lo leí. No intenté decorar. Las paredes estaban desnudas, los estantes torcidos. Desempaqué 5 libros, 2 manuales de campo, un ejemplar de hojas de hierba y 2 cuadernos sin etiquetas. Los coloqué en la repisa más baja y los dejé recargados entre sí. Había un perchero junto a la puerta. Grabé 4 palabras en la madera con una navaja que no usaba desde Kandahar. En silencio permanezco. Nadie más lo vería. Ese era el punto. La cabaña no tenía calendario. Ningún recordatorio de fechas importantes. Ningún cumpleaños marcado en rojo. Dejé que los días pasaran sin contarlos. El cielo me decía la hora. El frío del suelo me avisaba cuándo era hora de encender el fuego. Una mañana abrí una caja que no planeaba traer. Adentro había una pila de tarjetas que había escrito pero nunca enviado. Cumpleaños, felicitaciones, condolencias. Todas con destinatario, ninguna con sello. Las leí una vez y luego las rompí por la mitad. Pasó una semana antes de que llegara la primera postal. El remitente era una unidad con la que no había servido en 5 años. Solo traía una frase escrita con letra inclinada. Todavía recuerdan cómo te quedaste firme cuando todo lo demás se vino abajo. Solo las iniciales. La puse debajo de un vaso en la encimera. El papel se dobló un poco en las orillas. Pasaba la mayoría de las mañanas afuera. El porche daba al este. Tomaba café y veía cómo la luz se deslizaba sobre la tierra. No escribía en diarios, no subía fotos. En vez de eso, memorizaba pequeños detalles, el sonido de la puerta mosquitera al cerrarse sin fuerza la forma ovalada del vaho que se formaba por dentro de las ventanas justo antes del mediodía. Escribí una sola carta. Sin saludo, sin despedida. Solo una línea en medio de la página, nunca me fui. Solo dejaste de buscarme. No la envié. Barría el piso por las noches. No porque hiciera falta, sino porque ese ritmo calmaba mis manos. Doblaba la ropa con precisión militar y la apilaba donde nadie la moviera. Nadie llamó. Nadie vino. Y empecemos a entender que ser extrañado y ser necesitado no son lo mismo. No colgué cuadros, no encendí velas, dejé que las sombras cayeran donde quisieran, no las perseguí. El silencio no se sentía como un castigo, se sentía como una llave de vuelta, un espacio que ya no estaba rentado por la expectativa. Una vez escuché a mi padre durante una reunión familiar dominando la charla cerca de la chimenea, siempre ha sido extremista. Primero el ejército, ahora esto de encerrarse como ermitaña. Nunca notó que yo estaba detrás de él, no hice ruido. Para entonces ya sabía cómo quedarme quieta de formas que no pueden corregirse, y tal vez fue la primera vez que me sentí completamente mía. Algunos regresos no tienen que ver con el anhelo, solo con la repentina ausencia del control. El primer correo electrónico llegó 6 semanas después,
de que dejé de responder. Era de Nathan Clay, escrito con formato legal impecable, dirigido formalmente Srita, Eleanor Grant. Asunto: solicitud de resolución informal. Lo leí 2 veces antes de imprimirlo y guardarlo en un cajón. No había disculpas en el cuerpo del mensaje, ni una pizca de reconocimiento de culpa. Solo una sugerencia: resolver el asunto de manera privada para preservar la cohesión familiar. Encerré esa línea en un círculo con lápiz. No la taché. Unos días después llegó el buzón de voz, la voz de mi madre apenas susurrada como si temiera que alguien más la escuchara. Somos familia Eleanor. Puedes venir a la fiesta de primavera, habrá fotógrafos. La pausa después de mi nombre no fue por duda, fue por cálculo. Me senté en la mesa de la cocina, una mano en la taza, la otra sobre un sobre arrugado de la cuenta de la luz. No volví a reproducir el mensaje. El paquete de Madeleine llegó en una caja blanca cuidadosamente envuelta con el nombre escrito en tinta metálica. Dentro un frasco de perfume que no usaba desde hacía años. Mismo aroma, misma marca. Una tarjeta doblada metida en la tapa. Espero que aún recuerdes el aroma de antes. Siempre pensé que eras fuerte, de una forma silenciosa. Puse el frasco en la encimera sin destaparlo. La tarjeta se deslizó bajo el frutero, medio cubierta por una naranja que no comí. No había urgencia en su tono, solo la presión sutil de lo que asumían inevitable. Que volvería, que siempre lo hacía. No respondí, pero tampoco eliminé nada. Guardé todo en una carpeta en el cajón junto al refrigerador, correos impresos, mensajes transcritos a mano, fotos del paquete antes de abrirlo. Cuando has perdido el control, aprendes a no dejar evidencia sin registrar. Una tarde, el celular vibró 3 veces seguidas. Lo volteé pantalla hacia abajo y lo dejé ahí. Siguió zumbando contra la madera unos segundos más, y se detuvo. No revisé quién era. Recordé la voz de mi padre durante una conversación que no estaba destinada a mí. Le hablaba a un vecino sobre el testamento. Siempre fue muy rígida con los límites. Hasta de niña trataba el afecto como si fuera una invasión. El vecino soltó una risa incómoda, como suelen hacer cuando la crueldad se disfraza de observación. Esa frase se me quedó no porque fuera cierta, sino porque estaba ensayada. El siguiente mensaje llegó desde un número desconocido. Sin firma, no hagamos esto público. Todos pierden si fuerzas las cosas. También lo imprimí. Para entonces ya había colgado un pequeño marco de madera detrás de la puerta principal. Dentro el primer correo de Nathan, el papel ya amarillento en las esquinas. No lo protegí del sol. Quería verlo desvanecerse. De vez en cuando me paraba frente a ella leyendo las palabras que ya me sabía de memoria. En aras de mantener la unidad familiar. Para ellos la unidad siempre significó silencio. Significaba salir en la foto pero no preguntar por qué tu nombre no aparecía en el pie. Significaba entregar el control envuelto en listones con la etiqueta de agradecida. Yo también fui callada alguna vez, pero nunca cómplice. Ahora guardo todo. No como prueba para pelear con ellos, solo como un registro. Algo que me recuerde que no lo imaginé. Dejé de contestar llamadas, pero revisaba los registros. Anotaba las horas. Marcaba qué números intentaban 2 veces y cuáles se rendían tras un timbrazo. Los patrones también son huellas. La intención se nota en la repetición. Madeleine envió otro paquete, esta vez una vela. Lavanda y sándalo. Sin tarjeta. No la abrí. La puse junto a la primera caja, aún cerrada. Mi mamá dejó otro mensaje cerca de Pascua. Tu prima preguntó por ti. Le dije que estás tomando un descanso. No supe qué más decir. Esa parte estaba pensada para doler. No la corregí. Tomé una libreta y empecé para escribir líneas sueltas al final de cada semana. Sin historia. Solo fragmentos. El viento se fue al poniente hoy. Solo llaman cuando necesitan que se aclare algo. Nadie pregunta cómo duermo. En algún punto entre la página 7 y 8 escribí: no vinieron a buscarme a mí. Vinieron por lo que creían que les había quitado. El correo enmarcado seguía en su lugar. Los paquetes sin abrir juntaban una delgada capa de polvo. Y cuando llegó la tercera carta, esta vez de un abogado nuevo, con tono más suave, en nombre del entendimiento mutuo, no la rompí.
La coloqué junto a la primera, puse un clip sobre ambas y regresé a la ventana. Afuera la niebla empezaba a levantarse despacio sin prisa. A los árboles no les importaba quién venía ni quién se iba. Y finalmente a mí tampoco. Hay cosas que cambian sin hacer ruido, y una mañana noté que mi postura era distinta. Ya no me tensaba cuando crujía el piso. Ya no me sobresaltaba al oír grava bajo unas llantas. Tenía menos costumbres nacidas del miedo. Seguía despertando temprano aunque nadie lo esperara. Me gustaba el silencio antes de que los sonidos empezaran a colarse los pájaros, el viento, el zumbido leve del refrigerador viejo. Tomaba té a la misma hora cada mañana en la misma taza descarapelada. La grieta en el asa se había agrandado un poco, pero seguía firme. Le puse una liga para que el agarre fuera parejo. No era bonito, pero funcionaba. La libreta que guardaba en el estante de la cocina pesaba más con cada página. No escribía en párrafos largos, solo fragmentos. Observaciones. El color del cielo en las mañanas con neblina, el número de pasos del porche al huerto. Una vez anoté, hoy no me expliqué y no se rompió nada. Nadie lo leería. Eso lo hacía más honesto. Empecé a hacer voluntariado en la oficina local de apoyo a veteranos. Unas cuantas horas a la semana, trabajo administrativo. No había uniformes, ni saludos. Solo una comprensión compartida de cuánto puede durar el silencio cuando nadie sabe qué preguntar. Un señor mayor siempre llevaba una navaja de bolsillo con el mango agrietado. La sostenía como si fuera algo sagrado incluso al firmar papeles. Otro traía un montón de cartas escritas con letras mayúsculas. Demasiadas palabras hoy en día, dijo una vez, empujándolas hacia mí. Las ordené sin decir nada. Nadie ahí me preguntó de dónde venía. Era la primera vez que me sentía normal en una habitación sin tener que encogerme. Por las tardes trabajaba la tierra detrás de la cabaña. Primero planté hierbas, cosas que no se quejan si las olvidas. Romero, menta, tomillo. Luego cebollas. Después tomates, aunque requerían más paciencia de la que yo solía tener. Aún así ahí estaba. La tierra bajo las uñas se volvió parte de la rutina. Una mañana, el chico del pueblo Sudadera, roja zapatos muy grandes, pasó repartiendo folletos para una recaudación escolar. Miró el porche entrecerrando los ojos. Luego se quitó algo de la muñeca y me lo ofreció. Una pulsera de goma, azul brillante, con las palabras «Sigo de pie» en letras blancas. No dije nada. Asentí y me la puse. Subía y bajaba por mi antebrazo hasta que la acomodé sobre el reloj. No me la he quitado desde entonces. Cuando llamó la secretaria del juzgado preguntando por la revisión de firmas de hace años, me mantuve tranquila. Confirmé mi identidad, di mi declaración, rechacé la audiencia de seguimiento. La voz al otro lado hizo una pausa, luego dijo, «Suena segura». Respondí, «Lo estoy». Luego colgué. No miré por la ventana, no hacía falta. Esa noche cené sin ruido de fondo, sin radio, sin mensajes parpadeando en la esquina del celular. Se me había olvidado cargarlo. No tuve prisa. En el cobertizo encontré un calefactor viejo con una fuga lenta junto a la unión del tubo. Lo desarmé, limpié la junta, la envolví con cinta y apreté los tornillos. Funcionó. El calor regresó sin avisar. Me senté en el suelo cerca de él con las rodillas contra el pecho. No le conté a nadie que lo había arreglado. No había a quién. La cortina que había cosido semanas atrás seguía colgada en la ventana del frente. Chueca, pero incluso con sus imperfecciones se movía con gracia cuando pasaba la brisa. La tela venía de una cobija vieja azul deslavada con un dobladillo que cosí a mano. Una tarde la estuve mirando casi una hora respirando al mismo ritmo. Se veía como si siempre hubiera estado ahí. La casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un lugar que no me pedía explicaciones para estar. Eso era nuevo. Dejé de revisar si había noticias de ellos. Ni correos, ni invitaciones reenviadas, ni mensajes de solo quería saber. No los extrañaba. Solo que cada vez notaba menos su ausencia. Dejé de repetir conversaciones en mi cabeza. Una vez comprando hilo en la tienda del pueblo, vi una etiqueta familiar en un estante, la línea de perfumes de mi hermana. Una mujer se acercó y lo tomó. Me preguntó, «¿Ya lo probaste?». Le dije, «No». Ella sonrió. «Es bastante popular.
La dejé irse con la caja en la mano. No la corregí. No tenía por qué. En algún momento me di cuenta de que llevaba meses sin alzar la voz. Ni una sola vez, ni siquiera estando sola. Ya no tenía con qué discutir. No estaba curada, no estaba rota. Solo reordenada. Esa noche escribí otra línea en mi cuaderno: ya no son el centro del cuarto, y no lo dije con rencor. Hay cosas que no se deshacen con fuerza, solo con ausencia. La decisión llegó despacio, sin rabia, sin fecha límite, solo una claridad creciente de que algo tenía que devolverse, no por justicia, ni siquiera por cierre, sino porque ya no me pertenecía. Estaba de pie frente a la mesa de la cocina con el formulario delante, solicitud de cambio de nombre impresa en mayúsculas. El papel tenía un peso no físico, algo más hondo, como un mapa, que alguien dobló demasiadas veces. Lo leí 2 veces antes de tomar la pluma. El primer trazo del adobe titubeó, no por duda, sino por reconocimiento. Eleanor Whitlow. Un nombre que encajaba como abrigo heredado, sencillo, útil, sin adornos. Había sido de mi bisabuela, una mujer de la que nadie hablaba, a menos que la presionaran. La primera en enlistarse en la familia, a quien borraron del muro de fotos por negarse a casarse con quien le eligieron. Una vez le pregunté a mi madre por qué su retrato estaba enrollado en un cajón, porque siempre fue difícil. La recordamos en silencio. Yo no. Ahora su nombre era el mío, no para rendirle homenaje, sino para recuperar algo que nadie más tenía derecho a definir. Firmé al final del formulario y dejé que la tinta secara antes de doblarlo por la línea punteada. Un pliegue callado, como cerrar un libro que no se volverá a leer. Adjunté una carta breve, solo una línea. Desde hoy ya no pertenezco a la estructura que ustedes representan. No usé sus nombres, no expliqué nada. Entenderían el tono aunque se hicieran los desentendidos. Deslicé el sobre en la ranura del buzón y me quedé unos segundos con la mano sobre la madera. No esperando, solo respirando. De regreso en la cabaña, abrí el baúl de madera junto al librero. Adentro estaban las cosas que había evitado por meses. Un pañuelo de seda de mi madre nunca usado, una imagen enmarcada de Madeleine, colores suaves, demasiado pensada. Un sobre elegante de Nathan lleno de sugerencias cuidadosamente redactadas. Cada cosa la envolví con papel craft, la sellé con cinta nueva y dejé el espacio de dirección en blanco. Al día siguiente las llevé al pueblo. La mujer en la ventanilla las pesó sin hacer preguntas. Me miró una vez, luego empujó los recibos hacia mí. No los tomé. Ya en casa saqué el álbum de fotos del gabinete de abajo, el que no había tocado desde que me mudé. Los bordes estaban suaves de tanto hojearlo con los años. Dentro estaban los momentos que la gente suele recordar en voz alta: cumpleaños, graduaciones, reuniones. Pero incluso en las fotos más alegres sentía el silencio a mi alrededor. La distancia. Esa presencia a medias de quien apenas fue invitada. Saqué las que aún tenían mi nombre escrito atrás. 3 en total. El resto, unas 2 docenas, las apilé y las envolví con un periódico de la semana en que me fui. Esa noche lloviznó suave sin importancia. Salí con el paquete y lo puse en la fogata. La llama prendió al instante. Primero se curvaron los bordes, luego los rostros, luego las manos saludando a la nada. No hubo humo que valiera la pena notar. Más tarde me senté en los escalones con los pies descalzos y la vieja fotografía entre las manos, la única que había mantenido enmarcada. Mi abuelo joven con el uniforme puesto, riéndose a medio gesto, con el sol dándole justo en el cuello. No era una pose, no era algo formal. Parecía como si hubiera escuchado algo verdadero, y no le importara si alguien más lo creía. Puse el marco en el estante junto a las latas de té. No tenía que mirar hacia la sala, solo tenía que mirarme a mí. No había llamadas, ni correos, ni notas reenviadas fingiendo no preguntar nada, y tampoco las esperaba ya. Lo que había devuelto no era una declaración, era un inventario, el acto de limpiar lo que ya no encajaba. Con el tiempo lo notarían, tal vez un empleado lo mencionaría, tal vez una tarjeta navideña regresaría sin entregar. Tal vez Madeleine lo comentaría durante la cena con ese tono cortante y casual. Ahora usa otro nombre, y alguien alzaría una ceja, o daría un sorbo de vino, o se encogería de hombros. ¡Qué decisión tan rara!
Nadie preguntaría el por qué, solo mencionarían la incomodidad. Pero yo ya había aceptado lo que ellos nunca dirían. El buzón seguía teniendo mi nombre, esta vez escrito en letras mayúsculas y firmes, no decorativas, solo firmes, Whitlow. Pensé en pintarlo de nuevo, pero lo dejé oxidado en las esquinas. Me recordaba que no todo necesita restaurarse para tener valor. Ese día no escribí nada más, ni en mi libreta, ni en una carta, ni en una lista. Me paré junto al estante una vez más con la mano apoyada en el marco. Hay cosas que soltamos no porque pesen, sino porque nunca debieron ser llevadas tan lejos. Es curioso cómo el cuerpo recuerda antes que la mente. Me desperté antes de que saliera el sol, sin alarma, sin prisa. Solo el ritmo constante del hábito ya desligado del deber. La tetera ya estaba tibia. Seguro encendí el interruptor la noche anterior y lo olvidé. Vertí el agua lentamente escuchando cómo golpeaba el fondo de la taza. Las hojas de menta subían y bajaban con el vapor. Algunas se enrollaban hacia adentro, otras se abrían como flores. La taza de cerámica era azul claro con una grieta delgada cerca del asa. Ya ni la notaba. Una brisa atravesó la malla de la cocina. Traía el olor de tierra mojada y algo punzante, tal vez cedro. Me quedé quieta hasta que el piso enfrió mis talones. Luego doblé la toalla bordada a la mano que estaba en la mesa y la puse junto a mi libreta. El hilo que la sostenía venía de una camisa vieja esa que usaba para los viajes de provisiones. La tela aún conservaba la forma de un bolsillo que nunca reparé. No miré el reloj, no lo hacía desde hace semanas. Afuera, los pinos seguían erguidos como si ya no tuvieran a quién impresionar. Empujé la puerta con el hombro y salí al porche. La silla seguía ahí girada ligeramente hacia el este. No la moví. Me senté con una pierna doblada bajo la otra, la taza entre las dos manos. No había calendario. Ni una voz recordándome algo pendiente. Solo el susurro suave del viento entre las ramas. Me recosté y escuché sin esperar nada. La pulsera seguía en mi muñeca, deslavada, las letras casi borradas. Still standing. La goma había perdido su elasticidad. Se quedaba donde yo la ponía un poco floja, un poco demasiado permanente. Pasé el pulgar por el borde. La textura seguía igual. Sobre la mesa, una pequeña placa de metal descansaba junto a un frasco con frijoles secos. El metal se había opacado un poco y el grabado reflejaba justo lo necesario de la luz para leerse. El silencio es una oración completa. No había escrito en la libreta en 3 días. No por olvido, sino por cierre. Hoy la abrí de nuevo. La pluma estaba donde la había dejado sobre la última línea escrita. No busqué poesía. El viento llegó temprano. El té sabe sincero. Me duele menos la espalda que ayer. Con eso basta. Cerré la página y puse la mano sobre la tapa. Ya no pensaba en ellos. Al menos no como antes. Su ausencia ya no dolía. Estaba ahí como un mueble intacto en un cuarto que ya no visito. Ya no ordenaba los argumentos. Ya no imaginaba conversaciones donde pedían perdón o donde yo los perdonaba. Alguna vez creí que el silencio era una herida. Ahora entiendo que es una habitación con una puerta que puedo cerrar. Hace unos días hubo un mensaje en el celular. Un número que reconocí pero que nunca guardé. Lo dejé sonar 2 veces y después puse el teléfono boca abajo. No escuché el buzón de voz. No hacía falta. El peso de ese mensaje nunca entró a la casa. Pasé la tarde reparando una parte del techo justo cerca de la ventana trasera. Las tejas estaban disparejas, la escalera medio floja, pero terminé sin problema. Había dejado unos guantes en el porche ya gastados y manchados de aceite. Nadie los movió. Ahí se quedaron. Detrás de la cabaña hay un árbol que se inclina un poco como si hubiera crecido alrededor de un recuerdo que ya no está. En algún momento pensé en talarlo, pero ahora lo dejo estar. La col rizada del huerto sobrevivió a la helada. Quité un poco de tierra de unas hojas, revisando si no estaban podridas. La tierra estaba más oscura de lo que imaginaba. No anoté nada. No tomé fotos. Corté unas ramitas y dejé lo demás. La cena fue callada. La sopa tenía demasiada sal. No la corregí. La casa crujió una vez como a las 7. La misma tabla cerca del cuarto. Lo hace desde la primera semana. Nunca la arreglé. Más tarde encendí una vela. Solo una. Sin aroma. Sin motivo.
La llama se inclinó suavemente hacia la izquierda como si reaccionara a algo que yo no sentía. La fotografía sobre el estante seguía en su lugar. Los ojos de mi abuelo, siempre a medio reír, se cruzaban con los míos sin esfuerzo. Su imagen no se ha desvanecido, tal vez porque nunca le pedí que se quedara. Escribí una segunda línea en la libreta: La paz no necesita testigos, y la cerré por la noche. No hubo resolución, ni última charla, ni un cierre como lo pintan en los libros, pero tenía té, tenía aliento, y tenía un silencio que ya no resonaba, y yo seguía aquí, y con eso bastaba.